Anteriormente, en Peligros del Alma, la facilidad de acceso a ese material ha generado consecuencias devastadoras. Para tener una idea, la pornografía tiene los mismos efectos de la cocaína en el cerebro, causa los mismos daños que cualquier otra droga mortal. Peligros del Alma. Episodio de hoy: La sonaja del diablo. Escuchar el llanto continuo de un bebé a veces es desesperante, pero existe una táctica antigua e infalible para cesar esa molestia: la sonaja. Hasta parece un objeto mágico. Lo agita y listo, deja de llorar. El bebé fija sus ojos encantado con aquel movimiento. El sonido y los colores, todo llama su atención. ¿Quién nunca acudió a este método? Sin embargo, el diablo también ha usado esta estrategia para atraer la atención de muchos en este mundo. Él sabe que una de las inclinaciones del ser humano son los ojos, tal y como fue en la caída de Adán y Eva. El mundo trabaja con los colores, las luces, los reflectores, todo con el objetivo de atraer la atención de las personas. Muchos llegan al delirio con la pirotecnia de un show y son poseídos por una emoción que finalmente no los cambiará en nada. ¿Quién nunca se decepcionó de un atuendo que usaba el maniquí de la vitrina, que rodeado de conjuntos y luces parecía ser maravilloso, y cuando se lo llevó a casa y lo usó, no era nada de lo que sus ojos visualizaron? El brillo de este mundo es engañoso, porque por detrás de él está la verdadera intención del diablo, que es desviar al ser humano del enfoque más importante: la salvación de su alma. Hoy en día son tantas las atracciones, juegos, series, redes sociales, videos graciosos, shows, una infinidad de contenidos que gastan nuestro tiempo. El mal se ha robado la atención de las personas, que terminan quitando los ojos de lo que realmente es más importante. Están tan hipnotizadas con los asuntos de este mundo y poco les importa su salvación. Y eso es lo que Satanás desea: atraer su atención para robarle el bien más preciado. Esta es una serpiente llamada cascabel cornuda. Su habilidad es camuflarse debajo de la arena del desierto, dejando visible tan solo un pedazo de su cola, como señuelo para atraer la presa que le servirá de alimento. No pasa mucho tiempo, y un lagarto curioso aparece atraído por el movimiento del cascabel. La cascabel cornuda ataca a una velocidad increíble, sin darle a su presa ninguna oportunidad de escape. El pecado se disfraza de lo que más le atrae a la persona. El diablo nunca se presentará como forma de cuernos, cola y un tridente en la mano. Él se muestra como algo seductor y atractivo, pero cuando atrae a su presa, revela su verdadero rostro e intención: apartar a aquella alma para el infierno. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Solo existe una forma de no dejarse llevar por la estrategia del mal, ocupando sus pensamientos con las cosas de Dios y vaciándose de las cosas de este mundo. El ser humano ha desechado su valioso tiempo con las cosas que no aportan nada en su vida. Cuidado, la sonaja del diablo ya se ha llevado a muchos a las profundidades del abismo. En el último episodio, el mayor peligro del alma será revelado, y lo más grave es que está adentro de usted.